En el silencio frío de una celda babilónica, un joven llevó sus manos a un rollo sellado y vio, en espíritu, una estatua y una piedra que nadie había cortado con mano humana. Imagina esa escena: barrotes, humo de sacrificios que se cuela por las rendijas y un hombre que recibe visiones sobre reinos que se levantarían y caerían. Ahora, mira tu pantalla. 2500 años después, esas mismas imágenes no son solo antiguas ilustraciones. Se reflejan en pantallas de teléfono, en mapas de geopolítica, en laboratorios de genética y en los planes de gobiernos. Lo que Daniel vio en sueños, lo que Dios le mostró, está dejando huella en nuestro tiempo. Las profecías de Daniel no son reliquias, son un espejo que devuelve la pregunta: ¿estás preparado para ver el cumplimiento delante de tus ojos? Hoy voy a llevarte paso a paso por 7 señales que aparecen en el libro de Daniel y que, con prudencia y discernimiento, pueden verse manifestándose en nuestros días. Las examinaremos una a una. 1. El aumento del conocimiento. 2. Muchos correrán de aquí para allá. 3. El rey del norte y el rey del sur. 4. La abominación desoladora y la preparación del templo. 5. El aumento de la maldad y el enfriamiento del amor. 6. La marca, el nombre y el número, los símbolos de control global. Y 7. La piedra que no fue cortada por mano humana, la intervención divina que concluye la historia. No voy a darte fechas ni consignas conspirativas. Te daré la escritura, contexto histórico, datos verificables y una aplicación pastoral. ¿Qué significa para ti, para tu familia y para la iglesia hoy? Si quieres el dossier con las referencias bíblicas y las fuentes contemporáneas que cito en este mensaje, suscríbete y descárgalo. Te lo enviaré con notas, enlaces y bibliografía para que puedas verificar por ti mismo cada punto. Quédate conmigo, porque lo que sigue no es un ejercicio académico frío. Es una llamada que busca formar un remanente que entienda los tiempos. 1. Aumento del conocimiento. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y aumentará el conocimiento. Daniel 12:4. Empecemos con la frase breve que ha desconcertado a generaciones. Aumentará el conocimiento. ¿Qué quería decir el texto en su entorno original? En el hebreo, la raíz usada habla de añadir o acumular entendimiento. El profeta habla desde el exilio, mirando un mundo copado por imperios humanos y secretos divinos. En su contexto inmediato, puede señalar el incremento de sabiduría administrativa, técnica y militar que se fue desarrollando desde los grandes imperios antiguos. Pero la expresión tiene una nota profética. Apunta a un momento en que el entendimiento humano alcanzaría niveles sin precedentes. Veamos la historia y los hechos. Durante siglos, el conocimiento científico y técnico creció de forma paulatina. La imprenta multiplicó textos, las universidades formaron disciplinas, la revolución industrial transformó la producción. Pero desde el siglo XX hasta hoy, el ritmo cambió. En muchas disciplinas, el conocimiento parece duplicarse en plazos cada vez más cortos. La secuenciación del genoma humano fue uno de esos hitos. Lo que antes tomaba décadas, hoy se realiza en días. Tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la biotecnología han acelerado descubrimientos que remodelan la vida humana. Informes de organizaciones académicas y tecnológicas documentan un crecimiento exponencial en la producción de información y en la capacidad de procesarla. La red global de comunicación, Internet, ofreció acceso inmediato a datos que, hasta hace poco, eran patrimonio de élites. No es mera fascinación por la novedad. El aumento del conocimiento tiene consecuencias espirituales concretas. Primero, incrementa las opciones éticas. Cuando podemos editar genes, desplegar algoritmos que influyen en elecciones y crear sistemas que automatizan decisiones humanas, no es solo una cuestión técnica, es un desafío moral. Segundo, el conocimiento sin sabiduría es peligroso por su efectividad. Proverbios 9:10 lo resume. El temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Si el conocimiento se convierte en herramienta sin fundamento en la reverencia a Dios, sus frutos pueden ser destructivos. Piensa en esto. Tú puedes conocer mucho sobre nutrición, actividad física y salud, pero sin disciplina esa información no transforma tu cuerpo. De la misma manera, el conocimiento humano puede construir sistemas impresionantes que, en manos equívocas, facilitan opresión, manipulación o idolatría. Por eso la advertencia de Daniel es pastoral. No basta con ver la señal, hay que cultivar la sabiduría que transforma. Si la Iglesia no enseña a interpretar la ciencia a la luz de la Escritura, la generación que está entrando en el acceso masivo a datos quedará sin brújula. ¿Qué evidencia contemporánea concreta podemos citar? Las plataformas digitales almacenan y analizan datos personales a escalas inéditas. Iniciativas públicas y privadas promueven la creación de monedas digitales gestionadas por bancos centrales. Proyectos de inteligencia artificial ya toman decisiones sobre contratación, crédito y seguridad. En la biomedicina, técnicas como CRISPR permiten cambios en el ADN con precisión. Todos estos fenómenos son expresión material de aumentará el conocimiento. No afirmo que cada avance sea malo, muchos salvan vidas. Pero el texto nos llama a evaluar. ¿Este avance aumenta la dignidad humana o la reduce? ¿Conduce a la alabanza de la soberanía divina o a la exaltación de la humanidad como regulador absoluto? Aplicación práctica. ¿Qué debe hacer el creyente ante el aumento del conocimiento? Primero, formar conciencia crítica. No rechaces la ciencia por principio, pero tampoco la idolatrices. Busca formación teológica que dialogue con la ciencia. Participa en comunidades que enseñen principios éticos concretos. Segundo, ora por sabiduría. Santiago nos recuerda que la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, considerada y llena de misericordia. Pide discernimiento para ti y para tus líderes. Tercero, educa a los jóvenes con una cosmovisión que integre fe y razón. Que sepan cómo usar tecnología sin ser usados por ella. Antes de seguir, quiero que te sitúes por un momento. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas decisiones de tu día a día dependen de una pantalla o de un algoritmo? ¿Cómo respondes cuando la información contradice la convicción? Daniel nos obliga a reubicar la confianza. El conocimiento es un don que debe someterse a la sabiduría que viene del temor de Dios. 2. Muchos correrán de aquí para allá. Daniel 12:4, segunda cláusula. El mismo versículo enlaza dos imágenes, el aumento del conocimiento y la movilidad humana. En el original, el verbo alude a un ir y venir con prisa. Un desplazamiento que, más que a progreso, se parece a una urgencia vacía. Es el movimiento que se hace por ansiedad, por búsqueda incesante de algo que no se encuentra. Desde una perspectiva histórica, la movilidad humana siempre ha sido parte de la vida. Invasiones, diásporas, migraciones económicas. Sin embargo, hoy esta movilidad tiene nuevas formas y ritmos. Transporte global barato, redes sociales que conectan en tiempo real y economías que exigen movilidad hacen que las personas se desplacen más y más deprisa. A esto se suma un factor cultural, la prisa como virtud moderna. Nos prometieron que movernos constantemente nos acercaría al bienestar, y a veces nos acercó a él, pero también nos dejó desarraigados, ansiosos, incapaces de arraigarnos en una comunidad de fe. Permíteme contar un testimonio que ilustra el peligro de ese movimiento frenético. Marta, una joven profesional que conocí en una iglesia, vivía con la sensación de que si no aceptaba cada oferta, perdía su futuro. Cambió de ciudad 3 veces en 5 años, trabajó en startups, se involucró en proyectos, pero cada éxito dejó un vacío. Un día me dijo, en todo ese movimiento perdí mi iglesia, ya no sé orar con otros. Marta no es una excepción. Muchos jóvenes perciben movilidad como progreso y pagan un precio espiritual, relaciones rotas, fragilidad de la fe y una sensación de que la vida es una sucesión de logros que no nutren el alma. Además, correr de aquí para allá también puede hablar de exilio espiritual. La gente va de una doctrina a otra, de una enseñanza a otra, sin quedarse en el discipulado verdadero. En tiempos de incremento de información, la movilidad ideológica se facilita. Un titular, un video viral, una opinión influyente, y la brújula cambia.
Para la comunidad cristiana esto supone un desafío pastoral enorme. ¿Cómo formar creyentes que permanezcan en la verdad sin caer en la comodidad de ocurrencias? ¿Qué evidencia social y cultural podemos mencionar? Datos de migración, urbanización acelerada y estadísticas sobre desplazamientos laborales muestran que más personas viven en contextos transitorios. Encuestas sociológicas indican que la conectividad aumenta la movilidad geosocial y la exposición a ideologías variadas. Todo esto alimenta la imagen de Daniel, un movimiento acelerado que acompaña al aumento del conocimiento. Aplicación práctica. 4 recomendaciones concretas. Primero, cultiva el arraigo espiritual. Sométete a una comunidad local, no como un acto social, sino como un lugar de formación. Segundo, aprende a discernir. No todo movimiento es crecimiento. Pide a Dios claridad para saber cuándo es tiempo de sembrar y cuándo de migrar. Tercero, protege tus relaciones. La movilidad no tiene que significar aislamiento. Prioriza vínculos que te sostengan en la fe. Cuarto, enseña a las siguientes generaciones el valor de la perseverancia. Permanecer en la palabra y en la iglesia es una forma de resistencia ante la prisa del mundo. 3. El rey del norte y el rey del sur. Daniel 11. Al abrir Daniel 11, entramos en una de las secciones más densas y detalladas del libro, una sucesión de reyes, alianzas, traiciones y guerras. En su horizonte inmediato, Daniel describe conflictos entre dinastías como los Seleucidas y los Ptolemaicos. En su capa histórica, alude a figuras como Antíoco Epífanes, cuya persecución y profanación del templo marcaron un cumplimiento parcial de la profecía. Pero Daniel también tiene una dimensión doble. Su relato histórico funciona como patrón para entender tensiones que se repetirán a lo largo de la historia, hasta un clímax escatológico. ¿Qué nos demanda esta lectura? Primero, reconocer que el texto tiene un cumplimiento histórico obvio. Muchos eventos descritos se ajustan a luchas helenísticas posteriores a Alejandro Magno. Segundo, aceptar que la profecía posee una elasticidad que permite ver patrones, reinos que se enfrentan por control del territorio sagrado, por acceso a símbolos religiosos y por hegemonía cultural. En ese sentido, hablar hoy del rey del norte y del rey del sur no significa identificar naciones concretas con nombres modernos, significa percibir patrones de conflicto que afectan a centros simbólicos como Jerusalén. ¿Cuál es la evidencia contemporánea que muestra resonancias con esta profecía? Miremos con cautela a las tensiones persistentes en el Medio Oriente, reconfiguraciones de alianzas, disputas territoriales, intereses sobre recursos y vocaciones religiosas que atraviesan la política. No digo que un pasaje concreto señale a un Estado hoy. Digo que la dinámica describe fuerzas recurrentes, potencias regionales compitiendo por influencia, actores no estatales presionando en los mismos espacios y el centro simbólico de Jerusalén como eje de muchas disputas. Esta es la razón por la cual muchos observadores geopolíticos y teológicos conectan el lenguaje de Daniel 11 con los movimientos contemporáneos en la región. Un ejemplo histórico que ilumina el texto es Antíoco IV Epífanes, citado en el propio libro como figura que profana el templo y provoca una reacción dramática. En el siglo II a.C., Antíoco intentó imponer una helenización forzada, lo que culminó en la profanación del Sancta Sanctorum y en la resistencia de los judíos asmoneos. Ese episodio nos enseña dos cosas. La profecía tiene cumplimiento inmediato, y la forma de cumplimiento suele ser repetible. La historia se repite no como copia literal, sino como patrón. Un poder que se impone sobre las instituciones religiosas y provoca respuesta en el pueblo fiel. ¿Cómo aplicar esto pastoralmente? Primero, con discernimiento. Cuando veas conflictos geopolíticos, no te precipites a traducirlos en titulares escatológicos. Busca patrones espirituales. Segundo, ora por la paz de Jerusalén. Salmo 122. La ciudad es núcleo profético y pastoral al mismo tiempo. Tercero, practica la humildad en la interpretación. Evita identificar a líderes contemporáneos como el inicuo, sin base bíblica sólida. Daniel enseña a observar la historia con ojos de profeta y con cautela de sabio. Hay además consideraciones prácticas. Las reconfiguraciones políticas afectan la vida de iglesias y comunidades. Flujos migratorios, persecuciones locales, cambios en políticas religiosas. Por eso la iglesia debe prepararse, fortalecer redes de cuidado, formación bíblica y estrategias de acompañamiento para situaciones de crisis. No es paranoia, sino prudencia profética. 4.
la abominación desoladora y la reconstrucción del templo. Daniel 9:27, Mateo 24:15. Aquí la tensión se eleva. Daniel habla de un pacto y de una abominación desoladora que vendrá a poner fin a sacrificios y a profanar un lugar santo. Jesús retoma esta imagen en Mateo 24:15 y la coloca como señal en tiempos de tribulación. Históricamente, la profanación se concretó en varias ocasiones. La destrucción del templo en el año 70 DC, la profanación bajo Antíoco y otras violaciones menores. Sin embargo, el texto no se agota en esos episodios. Mantiene una expectativa sobre una profanación que tendrá relevancia en el tiempo del fin. En los últimos años hemos observado un fenómeno que merece tu atención. Movimientos y grupos que trabajan por la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esto incluye esfuerzos para formar sacerdotes con ritos antiguos, fabricar utensilios, organizar prácticas litúrgicas y promover estudios arqueológicos y botánicos, por ejemplo, proyectos relacionados con la novilla roja. También existen institutos que investigan leyes rituales y empresas que producen equipamiento litúrgico. Todo esto, de forma documentada, revela que la posibilidad material de un templo restaurado no es una mera ficción. Es un proyecto tangible con implicaciones religiosas y políticas. Ese hecho abre preguntas que no podemos responder con ligereza. Si un edificio con funciones templarias fuese restituido, ¿cómo se integrarían las prácticas antiguas con una realidad moderna? ¿Qué impacto tendría en las relaciones entre comunidades religiosas? Estas preguntas implican tensiones reales y potenciales. No afirmo que la reconstrucción conduzca necesariamente a una abominación desoladora, en sentido escatológico. Afirmo que la reconstitución de ritos y espacios sagrados crea condiciones que requieren atención pastoral y profética. Hay que ser cuidadosos en la forma de presentar datos. Cuando hablo de movimientos por el templo, me refiero a iniciativas públicas y documentadas, institutos académicos, organizaciones civiles, reportes periodísticos y proyectos arqueológicos, no a teorías sin fundamento. La existencia de instrumentos, diseños arquitectónicos y planes no implica por sí misma que se cumpla una profecía concreta. Sí apunta a un proceso que podría ser objeto de interpretación escatológica. En palabras simples, la historia técnica existe. La interpretación final corresponde al discernimiento basado en la escritura. Para comprender este punto, conviene distinguir tres niveles de lectura. Primero, el histórico. El texto señala hechos que se cumplieron en el pasado. Segundo, el simbólico escatológico. El texto habla de una fuerza que profana lo sagrado y que aparecerá en el periodo final. Tercero, el pragmático. La posibilidad de que haya preparativos materiales que hagan real una restauración templaria. Mantener esa tríada nos protege de lecturas apresuradas y nos obliga a actuar con sabiduría. Permíteme añadir un testimonio breve para ilustrar la división entre fervor religioso y prudencia. Un pastor que conozco viajó a Jerusalén y se encontró con un grupo internacional que practicaba rituales reconstruidos. Al regresar, aquel pastor habló con pasión por la restauración del culto antiguo, pero también advirtió de riesgos. La idolatría puede adoptar nuevas formas si no se someten los motivos y las prácticas a la palabra y a la gracia. El punto es este: la fe no se construye en objetos ni en templos per se. Sin embargo, los objetos y templos pueden convertirse en catalizadores espirituales, para bien o para mal. Hasta aquí hemos recorrido 4 señales: el conocimiento, la movilidad, las rivalidades de reinos y los preparativos relacionados con el templo. Cada una, tomada aisladamente, podría parecer anecdótica. Tomadas en conjunto, forman un patrón que exige atención. Los instrumentos del siglo XXI, desde la biotecnología hasta la logística internacional, hacen posibles escenarios que antes eran imposibles. Pero la Biblia no nos llama a la especulación febril. Nos llama al arrepentimiento, a la fidelidad y a la vigilancia. Antes de avanzar hacia el corazón de la cuestión, el aumento de la maldad, los sistemas de control y la piedra que no fue cortada por mano humana, necesito que consideres algo. Muchos de los elementos que Daniel describe reaparecen hoy no como ecos exactos, sino como sombras con nuevos rasgos. Por ejemplo, cuando el texto habla de marca o sello, el símbolo en el mundo moderno puede asumir formas tecnológicas que no existían antes. Eso nos obliga a reinterpretar sin traicionar la esencia del mensaje.
¿Estamos preparados para vivir con discernimiento en un tiempo donde lo sagrado y lo profano, lo digital y lo espiritual se entrelazan? La siguiente sección profundizará en cómo el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor aparecen en la cultura contemporánea y en la subsecuente conexión con sistemas de control económico y biométrico. Pero antes de seguir, quiero que hagas un examen de conciencia. ¿Dónde está tu corazón cuando el mundo ofrece soluciones brillantes? ¿En qué confías cuando los sistemas prometen seguridad? Porque la respuesta a esa pregunta determinará cómo responderás cuando las piezas proféticas encajen más firmemente en la escena pública. Estudios sociológicos registran una reducción de los lazos comunitarios en muchas sociedades urbanas, mayores niveles de soledad autodeclarada y un descenso en el compromiso con instituciones tradicionales, incluidas las religiosas, en ciertos contextos. En términos pastorales, esto se traduce en cristianos que conocen doctrina, pero carecen de prácticas concretas de amor, hospitalidad, cuidado de viudas, disciplina de perdón, servicio sacrificial. Casos y testimonios. Piensa en Ana, una mujer voluntaria de una organización caritativa que durante la pandemia vio cómo su barrio empeoró. Vecinos que antes compartían pan, ahora miraban con desconfianza, familias que dejaron de visitar a ancianos, la iglesia local reducida a una programación online que no suplía las visitas reales. O escucha a Marcos, líder de discipulado, que describe congregaciones donde los debates teológicos se volvieron arenas donde se triunfa sobre el otro, más que espacios para edificar amor. Estas historias no son excepcionales, son patrones que confirman el diagnóstico profético, épocas de pruebas donde el amor se enfría si no se cultiva intencionalmente. Factores actuales que aceleran el enfriamiento. Hay fuerzas concretas que ayudan a explicar por qué el amor puede disminuir, la cultura del rendimiento que valora lo visible sobre lo fiel, la fragmentación informativa que convierte empatía en reacción inmediata y efímera, y la saturación tecnológica que da la ilusión de relación sin el compromiso del rostro a rostro. Además, el incremento del conocimiento del que hablamos antes facilita justificaciones morales. Tengo datos que prueban mi postura, la empatía es costosa, la eficiencia es lo que importa. Así, la ciencia y la técnica, en ausencia de sabiduría, pueden legitimar frialdad. Implicaciones espirituales. ¿Qué riesgo real corre la iglesia si el amor se enfría? Primero, pierde testimonio. Jesús dijo que por el amor nos conocerán, Juan 13:35. Una comunidad que sabe mucho, pero que ama poco, deja de ser credencial del Evangelio. Segundo, se debilita la capacidad de resistir pruebas. El remanente fiel se forma en el calor de las relaciones del Espíritu. Sin ellas, la tentación de capitular ante presiones externas aumenta. Tercero, la pastoral falla si no cultiva prácticas de amor concreto, redención de deuda, hospitalidad, acompañamiento de personas en duelo o adicciones, defensa de los vulnerables. Aplicaciones prácticas y pastorales. No basta con lamentar, se proponen medidas concretas, replicables en hogares y en iglesia. Restaurar la hospitalidad intencional. Organiza círculos que visiten casas, compartan mesa y oren juntos. Convierte la reunión en un acto de presencia sostenida, no en un evento. Enseñar disciplinas del amor. El púlpito y las clases deben instruir en prácticas, confesión mutua, servicio rotativo a necesitados, entrenamiento en escucha y acompañamiento. Crear células de cuidado que sostengan a los que atraviesan crisis económicas o familiares, préstamos rotativos, cuidado de niños, apoyo legal o laboral. Exigir que las nuevas tecnologías dentro de la Iglesia sirvan a la comunión, no la sustituya. Las plataformas deben apoyar seguimiento personalizado, no solo difundir contenidos. Estas acciones no son soluciones mágicas, son hábitos que revierten la erosión. El llamado de Daniel y de Jesús es el de una fe que se sostiene en el amor activo, en la responsabilidad mutua. Si ves frialdad en tu comunidad, no te conformes. Reaviva la llama con actos concretos de compasión. 6. Marca, nombre y número. La lógica de control en el mundo digital. Daniel 7, Daniel 3, Apocalipsis 13. Pasemos a un tema que despierta temores y exigencias de discernimiento. Los símbolos de control. La marca, el nombre y el número que en la imaginería bíblica representan pertenencia, potestad y lealtad. Daniel describe reinos con poder casi absoluto.
En Daniel 3, la issue se vuelve simbólica cuando una estatua exige reconocimiento y rito. En Apocalipsis 13, esa lógica se materializa en la marca que habilita o restringe la vida económica. ¿Cómo conecta esto con nuestro tiempo? Por medio de la tecnología y la organización socioeconómica. Identificadores digitales, sistemas de pago y control de acceso, redes de datos que regulan quién participa en la sociedad. Exégesis y límites interpretativos. Es crucial distinguir entre lo que el texto dice y cómo aplicamos la imagen hoy. Daniel usa imágenes de poder absoluto para denunciar sistemas que exigen lealtad frente a Dios. Apocalipsis usa la marca como símbolo de lealtad ideológica. No podemos reducir estas figuras a una sola tecnología. Son patrones de dominio que pueden adoptar variadas formas. Debemos preguntar, ¿qué estructuras contemporáneas ejercen control tal que una alternativa de fe se haga difícil? Evidencia contemporánea documentada. Aquí conviene hablar con concreción y cuidado. Existen desarrollos verificables que muestran una tendencia hacia sistemas integrados de identidad y transacción. Identidad digital y registros biométricos. Organismos internacionales y muchos estados avanzan en la implementación de sistemas de identidad digital con biometría, huellas dactilares, reconocimiento facial, para la provisión de servicios públicos. Organizaciones como el Banco Mundial han publicado informes sobre programas de identidad digital y ID4D, identificación para el desarrollo. Estos sistemas son útiles para inclusión financiera, acceso a salud y administración pública, pero plantean riesgos cuando son instrumentados sin salvaguardas de privacidad y libertad. Monedas digitales de bancos centrales, CBDC. Bancos y organismos financieros globales como el Banco de Pagos Internacional, BIS, han difundido investigaciones sobre monedas digitales emitidas por bancos centrales. Un CBDC puede facilitar transacciones seguras y políticas monetarias más eficientes. Sin embargo, en el diseño existe la posibilidad de incorporar controles que regulen el uso de fondos a nivel personal según criterios administrativos. Plataformas de seguimiento y puntuación social. Sistemas que agregan datos para evaluar comportamientos civiles o económicos existen y han sido objeto de análisis en diversos países. Al hablar de estos fenómenos, el énfasis debe ser en la correlación. La tecnología hace posible una gobernanza más intrusiva. La pregunta ética es cómo se limita y regula ese poder. Pasaportes de salud y registros médicos electrónicos. La integración médica puede mejorar salud pública, pero también puede incorporar mecanismos de exclusión si el acceso a servicios o movilidad depende de datos prefijados. Notarás que cada ejemplo tiene un uso legítimo y beneficioso. La cuestión profética no es demonizar la innovación, sino discernir cuándo un sistema se torna requisito indispensable para la participación social, y si ese requisito vulnera la conciencia, la dignidad o la libertad religiosa. Riesgos prácticos y escenarios posibles. Considera escenarios donde un sistema centralizado condiciona acceso a empleo, viajes o comercio a una identidad o registro. En esos casos pueden surgir tensiones por razones de conciencia o protección de datos. No afirmo que toda identidad digital sea la marca apocalíptica. Digo que la Biblia nos pide prudencia. Cuando la vida social se administra mediante aparatos que demandan lealtad total a un sistema, surge la cuestión del lugar de Dios en la vida pública. ¿Cómo vivir en tensión sin caer en pánico? Aquí hay una tríada de recomendaciones prácticas. Informa y verifica. No alimentes rumores. Busca documentos oficiales, informes de organismos internacionales, BIS, Banco Mundial, informes gubernamentales y análisis académicos que describan programas concretos. Exige principios. Participa en foros democráticos que demanden transparencia, límites legales, conservación de la privacidad y mecanismos de apelación. La ética pública debe estar informada por ciudadanos y por creyentes. Prepara alternativas éticas. Las iglesias y organizaciones civiles pueden diseñar estructuras de ayuda mutua que no dependan exclusivamente de sistemas centralizados. Redes de crédito comunitario, registros locales de confiabilidad, sistemas de apoyo mutuo que protejan la fe y la conciencia. Ministerio pastoral en tiempos de control. Los pastores y líderes deben formar a sus comunidades con 3 actitudes. Discernimiento informativo, coraje para declarar compromisos éticos, por ejemplo, el rechazo a prácticas que violen la fe. Y creatividad para construir ecosistemas alternativos que cuiden la dignidad humana. No se trata de promover aislamiento tecnológico, sino de enseñar principios. La lealtad última es de Cristo,
no de un sistema humano. Ilustración concreta. Un municipio europeo implementó un sistema piloto de pagos digitales para servicios sociales, integrando identificación biométrica. En la práctica, muchos beneficiarios vieron agilizado el acceso a ayudas, otros expresaron temor por la centralización de datos. Hubo propuestas ciudadanas para añadir salvaguardas, límites de retención de datos, control comunitario de algoritmos y mecanismos de auditoría pública. Ese equilibrio muestra la vía constructiva, aprovechar beneficios y construir frenos que protejan libertades. 7. La piedra no cortada por mano humana. El clímax del drama. Daniel 2, 34-35, 44-45. Daniel 7, 13-14. Llegamos al punto culminante. La piedra que, sin ser cortada por mano humana, golpea a la estatua y la pulveriza. En la visión de Nabucodonosor, esto no es solo una metáfora del desmoronamiento de los reinos humanos, es la llegada de una acción divina que inaugura un reino que no será destruido. Daniel habla de reinos temporales, y frente a ellos, de una realidad eterna, la obra de Dios que trasciende la historia de los imperios. Exégesis teológica. Daniel 2 presenta una estatua compuesta por metales que representan sucesivos reinos. La piedra que arranca, sin intervención humana, simboliza una intervención que no depende de la habilidad humana. Es obra divina que redime la historia. Daniel 7 añade la figura del Hijo del Hombre, que recibe dominio y reino eterno. Daniel 7, 13-14. Imagen que el Nuevo Testamento identifica claramente con Cristo. En otras palabras, la profecía no termina en mera advertencia, culmina en la esperanza de un gobierno de justicia, de un Señor que restituye y salva. Correlación con el Nuevo Testamento. Jesús, al referirse a la piedra y al reino, retoma esa esperanza escatológica. En los Evangelios se anuncia un juicio y una redención. En las epístolas se describe la consumación. No debemos diluir la tensión. Hay juicio y hay gracia. Hay advertencia y hay promesa. La piedra anuncia que la historia no se queda a merced de reinos humanos ni de sistemas opresores. Dios tiene la última palabra. Aplicación pastoral. 2 consecuencias inmediatas. Primero, esperanza activa. Si la piedra rompe la estatua, la obra de Dios no es escapismo espiritual, es una llamada a participar en la transformación de la realidad. No esperamos pasivamente, sino que vivimos como ciudadanos del reino, practicando la justicia, defendiendo la vida y anunciando la misericordia. Segundo, urgencia ética. El conocimiento, la movilidad, las rivalidades y los sistemas de control son señales que nos mueven a decidir dónde construimos nuestra vida. Decisión personal. ¿Sobre qué fundamento construyes? Cuando Jesús habló de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, Mateo 7, 24-27, no fue meramente un consejo edificante, sino una exhortación existencial. La fe se prueba en la tormenta. En el lenguaje de Daniel, te pregunto, ¿tu confianza se apoya en la estatua, en tus planes, recursos, sistemas, o en la piedra, en Cristo, su soberanía y su justicia? Testimonios de esperanza. Conozco comunidades que ante el acrecentado control digital y las presiones económicas, decidieron fortalecer redes de solidaridad, bancos de tiempo, cooperativas de producción, huertos comunitarios y sistemas alternativos de intercambio. Estos no son intentos de aislamiento, sino prácticas proféticas que anticipan el reino. Demuestran que otra lógica social, centrada en la persona y la compasión, es posible. En medio de la crisis, tales comunidades testimonian que la piedra ya produce efectos ahora mismo, cuando la gente vive la justicia y el amor. Síntesis teológica final del séptimo signo. La piedra no cortada por mano humana asegura que la esperanza cristiana no es una ideología. Es la garantía de que la soberanía divina rompe con la dinámica corrupta de los reinos humanos. Eso cambia la forma de vivir. Nos libera del pánico, nos llama a la fidelidad y nos envía a la misión. Cierre. Decisiones prácticas y ministeriales. Hemos recorrido 7 señales: el aumento del conocimiento, la movilidad frenética, el patrón de reinos en conflicto, la posibilidad y riesgos asociados con preparativos relacionados con el templo, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor, los símbolos y mecanismos de control en la era digital, y finalmente la piedra divina que transforma la historia. A cada una de las señales se le añade una aplicación pastoral,
discernir, arrepentir, preparar y sobre todo decidir por el fundamento correcto. 4 rutas de respuesta clara, prácticas y urgentes para ti y tu comunidad. 1. Forma tu discernimiento informativo. Busca fuentes verificables. Textos bíblicos, Daniel 2, 7, 9, 11, 12, Mateo 24, Apocalipsis 13. Estudios académicos, informes de organismos internacionales, BIS, Banco Mundial, publicaciones de institutos de estudios sobre identidad digital y documentación periodística seria sobre proyectos relevantes, como los relacionados con el Instituto del Templo. Aprende a distinguir entre evidencia documentada y especulación. Ese es el primer acto de responsabilidad. No alimentar pánico, sino entender. 2. Cultiva la sabiduría práctica. La sabiduría se practica. Ora pidiendo entendimiento, estudia la escritura con responsabilidad exegética, participa en comunidades que promuevan la ética frente a la tecnología, enseña a tus hijos a integrar fe y razonamiento. Recuerda Proverbios 9:10, el temor del Señor como principio de sabiduría. 3. Protege el amor activo. Implementa prácticas comunitarias de hospitalidad. Crea grupos de apoyo para familias en crisis. Prioriza el acompañamiento sacrificial de los vulnerables. Haz de tu iglesia un remanente coherente. Gente que se ama en actos, no solo en palabras. 4. Construye sobre la piedra. Toma decisiones concretas. Comprométete públicamente con la comunidad de fe. Participa en una red de discipulado. Renuncia a la confianza última en sistemas humanos cuando entren en conflicto con tu conciencia. No se trata de una espiritualidad abstracta. Es un compromiso tangible. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Dónde pones tu dinero? ¿En qué confías cuando todo parece volátil? Una promesa para sostenerte. Daniel 12:3 dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, eternamente y para siempre. Esa promesa no es un trofeo hedonista, es la garantía de que la fidelidad cuenta, la enseñanza de la justicia y la formación de otros tienen valor eterno. Si te sientes abatido por la complejidad de los tiempos, recuerda que tu fidelidad puede formar a otros y brillar en medio de la oscuridad. Llamado final a la acción y a la fe. Frente a las impactantes profecías de Daniel y su cumplimiento actual revelado, la respuesta no es escapar ni caer en teorías conspirativas, sino volver a las prácticas fundamentales: oración, comunidad, sabiduría y servicio. Hoy te invito a una decisión concreta. Si tu vida no está construida sobre la piedra, haz un paso de fe que lo manifieste. Únete a una comunidad local que practique el amor. Entrénate para discernir la verdad en la era del conocimiento acelerado. Comprométete a formar a alguien en la verdad y en la justicia. Si en este momento sientes que necesitas guía práctica, un dossier documental con las referencias bíblicas y los informes que he citado, descarga el material que ofrecemos. Ahí encontrarás notas, fuentes y bibliografía para que verifiques y profundices por ti mismo. Si deseas que oremos contigo, busca una iglesia cercana o un grupo de oración con el que puedas comprometerte. Concluyo con esperanza. La historia no es una serie de accidentes. Dios, que habló a un joven en una celda babilónica, sigue hablando. La piedra no cortada por mano humana está moviéndose hacia la estatua de los reinos. Mientras tanto, Dios forma un remanente fiel que enseñe justicia, ame sin cesar y viva con esperanza. Donde el mundo ofrece seguridad en sistemas y en poder, Cristo ofrece la roca firme sobre la cual edificar una vida que perdura. Si hoy decides construir sobre la piedra, hazlo públicamente. Ora ahora en tu corazón, busca comunidad y toma un paso concreto de compromiso con la fe y en la justicia. Suscríbete para recibir más enseñanzas que te ayuden a crecer en discernimiento y participa en la comunidad que acompaña este ministerio. Que la soberanía de Dios te dé paz para entender los tiempos y valor para vivir conforme al reino. Amén.